Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 3 de diciembre de 2021. Bueno, primera semana de los mercados financieros internacionales conviviendo con esta nueva variante del COVID, la variante Omicron. Vemos acá que arrancó el viernes pasado con el viernes negro, con esta fuerte baja que hubo en Wall Street. El lunes pasado se recuperó, había como una señal positiva de que esto podría haber sido algo simplemente de un día y ya. Después terminó no siendo así. Tuvimos una semana negativa en Wall Street, raro para el mes de diciembre, que en general suele ser un mes positivo, aunque todavía queda bastante mes por delante. Y vemos hoy viernes también al Standard & Poor's cayendo fuerte, pero recuperando ahora sobre el final y cerrando más o menos 1% abajo. Pero vemos que estamos en un contexto de otra vez sentimiento negativo y de aumento de volatilidad. Obviamente es lo más normal en Wall Street. Generalmente el mercado financiero sube con mucha menos volatilidad que con la que baja, porque cuando el sentimiento inversor se pone negativo, obviamente lo normal es que se exageren las causas que están fomentando esta negatividad en el sentimiento de los inversores. Entonces aparece la variante Omicron. Obviamente eso ya genera incertidumbre hasta que se digan cuáles son sus características, en qué se diferencia de las variantes actuales. Y el sentimiento inversor, por las dudas, es lo que suele generar siempre, suele suceder, exagera, obviamente exagera, y tenemos este aumento de la volatilidad. Fíjense que esto es totalmente característico de lo que sucede en los mercados financieros. O sea, una de las características principales de la volatilidad es que siempre se presenta en grupos, o sea, se presenta toda junta, podríamos decir. O sea, vemos acá, por ejemplo, cuando los mercados son alcistas, cuando tenemos un rally y las acciones están subiendo, vemos volatilidad bastante baja. O sea, vemos velas acá, velas verdes, donde notamos la diferencia con las velas que estamos viendo ahora. Vemos acá como el mercado suele subir con poca volatilidad. Hay algunos días, por ejemplo, cuando se está terminando una baja y viene la recuperación, se suelen ver días bastante alcistas, pero en general vemos esto, vemos una suba escalonada con baja volatilidad y ahora tenemos esto. O sea, en general cuando el mercado tiene poca volatilidad, lo más normal es que continúe con baja volatilidad hasta que viene un día, por ejemplo el viernes pasado, donde ocurre un hecho inesperado, surge información de la cual antes no se tenía conocimiento. En este caso sería una nueva variante del COVID, y el sentimiento inversor se torna negativo y los mercados se tornan volátiles por la incertidumbre que este nuevo contexto genera. Entonces vemos acá cómo hemos tenido esta semana días alcistas y bajistas. Vemos velas verdes, velas rojas con bastante volatilidad. O sea, cuando la volatilidad aparece, la vamos a tener con nosotros por un tiempo. Vemos acá, por ejemplo, en las semanas anteriores que teníamos acá días alcistas y bajistas, pero con poca volatilidad, porque este contexto era de baja volatilidad. Ahora la volatilidad volvió, obviamente que imposible saber cuándo va a terminar, así como acá era imposible saber que al día siguiente se venía un día de muchísima volatilidad e iniciaba un contexto de volatilidad muy alta. De la misma manera es imposible decir, tal día se va a terminar esto y vamos a volver a contextos de baja volatilidad. O sea, va a durar, por supuesto, mientras dure la incertidumbre de esta nueva variante del COVID. Aún así, nuevamente, para poner las cosas en perspectiva, miremos un poco desde el récord histórico y vemos que, en este momento el Standard & Poor's está cerrando la semana en menos 3,62, 65 más o menos, por debajo del récord histórico, y hasta el momento llegó a caer un 4,23% desde el último récord histórico. O sea, estamos en territorio de corrección de mercado. O sea, esto todavía ni siquiera podría llamarse... estamos en territorio de toma de ganancia. O sea, ni siquiera es una corrección de mercado. Una corrección de mercado menor sería una corrección de menos 5 a menos 10% del valor del índice, y ni siquiera estamos en eso. Estamos en terreno de toma de ganancia. O sea, si
Esta semana nos sentimos un poco inquietos, sentimos un poco la incertidumbre de qué es lo que puede estar pasando en el mercado, qué pasará con esta nueva variante del COVID. Encima también esta semana habló Powell, que bueno, fueron los dos temas de la semana, la variante Omicron y Powell hablando en el Senado de Estados Unidos, porque bueno, justamente Powell va regularmente a hablar al Senado sobre política monetaria, y en este caso también estaba el agregado de que Joe Biden lo había nombrado para un nuevo mandato, o sea, se le termina el mandato a Powell al frente de la Fed, los mandatos son de 4 años, así que Joe Biden lo nominó para que sea reelegido, y bueno, en este caso, obviamente Powell fue a hablar al Senado porque regularmente tiene que hacerlo, pero también tuvo un poco de campaña, por supuesto, porque si bien Joe Biden es el que lo nomina, es el Congreso de Estados Unidos el que le da el mandato y el que tiene que nombrarlo para un nuevo mandato al frente de la Fed. Así que, bueno, fue interesante también lo que habló Powell, porque inusualmente fue un poco más claro de lo que suelen ser los presidentes de los bancos centrales. Así que bueno, esos son justamente los dos temas de la semana, pero primero obviamente nos vamos a dedicar a explicar un poco el tema de la variante Omicron y justamente por qué razón esto parece nuevamente ser un falso miedo del mercado y por lo tanto, en mi opinión, esto es una oportunidad de compra. Obviamente nunca se sabe cuándo terminan este tipo de movimientos bajistas. En general el 5% de baja suele ser un nivel donde sería interesante comprar si es que consideramos que esto es un falso miedo y que esta toma de ganancia o corrección de mercado va a terminar en las próximas semanas, o sea que sería el 5% un nivel como para aprovechar para comprar, y si no, obviamente si vemos que la negatividad de los inversores se perpetúa y vemos bajas mayores, ya habría que esperar un poco hasta el 10%, que es el nivel más fuerte donde suelen frenar las correcciones de mercado. De hecho, si miramos hacia atrás, vamos a ver que en general 9-10% suelen ser los niveles en donde se frena. En este caso estamos viviendo, adicionalmente, estamos viviendo un 2021 con muy baja volatilidad en el mercado. No hemos visto bajas del 10%. La última baja del Standard & Poor's que más o menos se acercó al 10%, que fue 9 y pico, estamos hablando de más de un año atrás, estamos hablando de octubre, noviembre del año pasado, entre septiembre y noviembre del año pasado. Así que imagínense todo lo que hace que el mercado no baja un 10% desde los máximos. O sea, estamos viviendo, a pesar de que habremos pasado momentos de volatilidad, estamos viviendo un año inusualmente muy poco volátil. Así que tengamos en cuenta esto cuando tal vez nos asustemos por las bajas que estamos viendo. Es verdad también que obviamente una cosa son las acciones en Estados Unidos, donde vemos que las tecnológicas, las de consumo discrecional, las de comunicaciones, están aguantando bastante bien esta nueva incertidumbre que trajo esta nueva variante, pero hay empresas latinoamericanas como Mercado Libre y como Globant que por circunstancias también un poco ajenas a los propios fundamentos están cayendo mucho. A mi juicio es bastante exagerado el castigo a Globant y a Mercado Libre, pero bueno, es entendible que quienes la tengan estén sufriendo, porque a pesar de que uno mira los fundamentos de las empresas y ve que no hay ninguna razón para tantas bajas, bueno, obviamente el mercado está mostrando esas bajas y verlas duele. Obviamente que mientras uno no esté necesitado de vender, uno confía que el mercado eventualmente va a retornar un poco a la racionalidad y veremos una recuperación por lo menos más acorde a los precios que deberían tener las empresas. Recordemos que Benjamin Graham decía que a corto plazo los mercados financieros son una máquina de votación, o sea que a veces podemos llegar a ver al mercado votando muy a favor de una empresa de manera injusta, o también podemos ver temporalmente al mercado votando muy en contra de ciertas empresas, como yo creo que son Mercado Libre y Globant, pero que a largo plazo, como decía Benjamin Graham, los mercados financieros son una máquina de ponderar, o sea, donde los mercados financieros agarran los fundamentos, digamos, y los ponderan, y los precios de las acciones terminan a largo plazo valiendo lo que sus fundamentos dicen que vale la empresa. Pero bueno, volviendo una vez más al COVID, a ver, de lo que se sabe de la variante Omicron,
lo que podemos decir es que es más de lo mismo. O sea, es simplemente el mismo virus con diferentes características. O sea, acá con respecto a las variantes del COVID, lo que tenemos que observar siempre son los síntomas. O sea, mientras una variante del COVID no genere un síntoma nuevo que las otras variantes anteriores no generaban, estamos hablando de exactamente el mismo virus, pero con diferentes características, y por lo tanto, todas las vacunas que existen funcionan también con esta nueva variante. O sea, por ejemplo, la variante Delta, de la que venimos hablando desde hace bastante tiempo, es obviamente el mismo virus, simplemente que por una mutación logra replicarse, logra propagarse con mayor rapidez, pero no deja de ser el mismo virus con los mismos síntomas. Entonces, no hay ninguna razón para creer que ante las nuevas variantes del COVID las vacunas no van a funcionar. El peligro sería si en algún momento aparece una variante que genera algún tipo de síntoma que el coronavirus original no generado, porque ahí sí estaríamos entonces en un grave problema, pero afortunadamente no es el caso. O sea, las vacunas deberían funcionar sin ningún problema. Y a ver, también si uno se pone a mirar un poco también, o sea, las características que tiene este tipo de virus, tenemos bastantes razones para ser optimistas. O sea, porque cuando miramos las características que tienen los coronavirus, o sea, todas las familias de virus denominadas coronavirus, son virus que con las sucesivas mutaciones tienden a suavizarse. O sea, son virus que tienden a hacerse menos mortales y no más mortales. Y para eso me voy a remitir a mi enciclopedia ilustrada de virus, donde hay, según lo que dice acá, una guía ilustrada de 101 increíbles microbios. Vamos a buscar la familia de los SARS, que sería el síndrome agudo, sería el síndrome respiratorio agudo grave, que sería lo que significa SARS. Bueno, cuando miramos acá, vemos que obviamente el SARS surgió en 2002, se propagó por el sudeste de China, el sudeste asiático, digamos, en Hong Kong, porque obviamente al provenir de los murciélagos, o sea, los murciélagos que propagan este tipo de enfermedad se encuentran principalmente al sur de China. Por eso generó tanto revuelo el hecho de que el virus apareciera en Wuhan, que no está en el sur de China, sino en el centro de China. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que dice acá es muy interesante, que dice que para abril de 2004 se estaba testeando una vacuna en ratones, pero no había habido información adicional de casos nuevos reportados desde enero 2004. O sea, desde enero de 2004 no se habían reportado casos nuevos, aunque habían habido unos casos de laboratorio en China y Taiwán. Entonces dice, el virus apareció, acá estamos hablando del coronavirus original, dice, el virus apareció, la comunidad médica y científica reaccionó rápidamente, pero entonces el virus desapareció y no ha sido visto desde entonces. O sea, este virus apareció en 2002, o sea, se propagó, se empezó a desarrollar una vacuna en 2004 y de repente el virus desapareció. O sea, después obviamente en 2012, como dicen acá, apareció el MERS, que significa Middle East Respiratory Syndrome, o sea, síndrome respiratorio del Medio Oriente, que dice que en realidad es un virus que en realidad no se contagia tanto de humano a humano, así que no es un virus que se propague muy rápidamente, como dice acá, que dice que es un virus que no es comúnmente transmisible de humano a humano. Y bueno, después tenemos el SARS coronavirus 2, que es justamente el virus que, bueno, con el que hemos estado lidiando desde el año pasado. Las pruebas de genoma lo que veían era que entre el SARS coronavirus 1, que fue el de 2002, y el SARS coronavirus 2, que es el que estamos padeciendo ahora, hay más o menos un 70-75% de código genético que es igual. Entonces, si tenemos en cuenta que este virus se propagó, pero de repente en algún momento mutó o sea, lo que se considera es eso, es que mutó, se convirtió en una variante que o era menos transmisible o era mucho más suave en los síntomas que generaba, y la gente que se infectó con esa nueva variante simplemente se curó sin que la persona siquiera se enterara. Entonces directamente el virus desapareció.
Obviamente, ojalá que suceda esto con este virus. Me encantaría poder llevar buenas noticias. O sea, yo lo que puedo decir es simplemente lo que se sabe de los virus de la familia del SARS, coronavirus. Pero, a ver, sería raro que veamos nuevas variantes del COVID que sean más mortales de lo que ya ha sido el coronavirus original. Entonces, a ver, ¿cuál sería la lógica detrás de esto? Las apariciones de nuevas variantes del coronavirus van a generar incertidumbre en los mercados. Ya vimos lo que pasó con Omicron. Si llegan a aparecer variantes nuevas de coronavirus durante 2022, seguramente también van a generar incertidumbre en los mercados, pero analizando las características del virus, lo que podemos concluir es que nosotros como inversores vamos a poder aprovechar la aparición de nuevas variantes, si es que aparecen, para comprar más barato, porque esas variantes van a generar sentimiento negativo en los inversores, van a generar tomas de ganancias, tal vez generen correcciones de mercado, pero sabiendo que no es probable que sean variantes que motiven cuarentenas mayores y confinamientos mayores, bueno, eventualmente serán variantes que generen incertidumbre, generen miedo en los inversores, se va a generar volatilidad, puede que haya toma de ganancia, puede que haya una corrección de mercado, pero eventualmente cuando surja la información concreta sobre las características de las nuevas variantes, lo más probable, por la historia que tienen los coronavirus, es que, bueno, surja la idea de que son variantes más suaves, que tal vez sean más transmisibles o menos transmisibles, pero en general, por ejemplo, en esta variante Omicron todavía ni siquiera hay gente hospitalizada. Y encima, a diferencia de lo que sucedía el año pasado, ahora tenemos vacunas y están funcionando muy bien. Entonces, a ver, lo que tenemos que también tener en cuenta, a pesar de que intuitivamente nosotros creamos que fue el coronavirus el que provocó la fuerte baja de las acciones que vimos en febrero y marzo del año pasado, en realidad no fue así. O sea, lo que provocó la fuerte baja que vimos en las acciones entre febrero y marzo del año pasado fue la respuesta de los gobiernos del mundo ante la pandemia del coronavirus, que obviamente al haber tan poca información en un virus que se transmitía a tanta velocidad, lo primero que se optó fue cuarentenas totales. Obviamente se frenó de un momento para otro la economía mundial. Entonces, en el momento en que empezó a aparecer más información, las cuarentenas se fueron levantando, obviamente ahora ya aparecieron vacunas. Entonces, ¿cuál es la idea? El mundo parece estar ya aprendiendo a convivir con el COVID y con un poco de suerte, esperemos, o sea, si hay nuevas variantes, debería el virus tender a suavizarse y eventualmente esperemos que algún día desaparezca o que lo tengamos totalmente controlado. Pero mientras los gobiernos del mundo no vuelvan a responder al coronavirus o a una nueva variante del coronavirus, como se respondió al coronavirus original en febrero y en marzo, no tenemos razón para esperar un mercado bajista en Estados Unidos y en los mercados desarrollados como respuesta a una nueva variante del coronavirus. O sea, a menos que los gobiernos del mundo, como respuesta a una variante del COVID, vuelvan a cerrar completamente las economías, entonces no hay razón para que los fundamentos de las empresas, así a nivel agregado, se deterioren de tal manera que volvamos a ver lo que vimos en febrero y marzo. O sea, posiblemente, y ahora que viene el invierno en el hemisferio norte, haya algún tipo de cuarentenas parciales, haya algún tipo de cuarentenas selectivas en algunos países, en localidades, en regiones, pero el mundo ya le ha encontrado la vuelta y ha aprendido a convivir con esta enfermedad. Entonces, es poco probable que como respuesta a una variante del COVID se vuelva a una decisión tan draconiana como fue el cierre total de las economías durante febrero y marzo. Entonces, si eso no pasa, lo que tenemos que pensar es que cada baja provocada por el coronavirus, ya sea una nueva variante o ya sea que hay brotes en algún país, o sea, cualquier baja que sea motivada por el coronavirus va a ser oportunidad de compra, porque
de lo que más se habla en todo el mundo es del COVID. Entonces es casi imposible que alguna información importante referente al COVID no esté ya incorporada en los precios de las acciones y en las expectativas de los inversores. Entonces, claramente, si el mercado creyera que esta nueva variante sería capaz de deteriorar los fundamentos de las empresas de Estados Unidos hasta llevar al país a una recesión, bueno, ya lo veríamos reflejado en los precios, y no es así. Entonces, la estrategia que deberíamos seguir nosotros ante nuevas noticias del COVID, ante nuevas variantes del COVID, sería justamente la de aprovechar estas bajas, estas tomas de ganancia, tal vez correcciones de mercado, como oportunidad de compra, porque difícilmente veremos otra vez al mundo tomando decisiones tan drásticas como las que tomaron en 2020, porque ahora tenemos vacuna, tenemos mucho más información al respecto y ya hemos aprendido bastante bien a convivir con este virus. Entonces, esa sería la estrategia que debemos tener para no asustarnos, para no temer, o sea, porque si no es como que vamos a estar comprados, por ejemplo, vamos a estar comprados en CDR y vamos a estar temiendo cada nueva información del COVID, cada nueva variante del COVID que nos arruine todo lo que hemos ganado con nuestras inversiones durante este año o el año pasado, temiendo que pueda llegar a venir otro febrero de 2020 con una baja del 34% del Standard & Poor's, y la verdad es que no están dadas las condiciones para que sea así. En absoluto, o sea, cualquier variante del COVID, o sea, ya se tienen vacunas, ya se tiene mucha información y difícilmente se vuelvan a tomar medidas de cierres totales de las economías de los países. Entonces, esta incertidumbre que estamos viendo con la variante Omicron, esta baja que podemos estar viendo como respuesta a la incertidumbre que genera la variante Omicron, para mí por el momento es oportunidad de compra. Vamos a esperar a ver si llega al 5% de baja o incluso mayor, pero la verdad es que no tiene en absoluto esta variante del COVID los fundamentos como para yo decir que podría llegar a deteriorar los ingresos de las empresas porque el gobierno va a tener que declarar cuarentenas, porque gente se va a quedar sin trabajo y eso provocaría un deterioro tan grande de los balances que, bueno, las principales empresas del Standard & Poor's caerían y llevarían al virus, al índice a una recesión. O sea, no estamos en ese contexto y por lo tanto no deberíamos temer ante la aparición de nueva información con respecto al COVID, porque la verdad es que ya está incorporada en los precios y en absoluto el mercado considera que esta variante o tal vez próximas que pueden llegar a venir podrían llegar a deteriorar tanto la economía de Estados Unidos como para llevar al país a una recesión. Bueno, pasando a la segunda noticia importante de la semana, Jerome Powell, chairman de la Fed, habló en el Senado de Estados Unidos y dijo varias cosas, por supuesto. Recuerden que los banqueros centrales, no solo de Estados Unidos, sino en todo el mundo, hablan una especie de idioma que creo que fue inventado, según se le atribuye a Alan Greenspan, que es básicamente emitir sonidos sin decir absolutamente nada. Alan Greenspan era experto en eso, así que más o menos, o sea, parece que todas las personas que pasan a ser chairman de la Fed adquieren rápidamente la capacidad de hablar ese idioma, entonces nunca se espera que digan demasiado, ni en conferencias de prensa, ni cuando van a hablar al Senado de Estados Unidos, o sea, porque obviamente tratan de, o sea, sabiendo obviamente la importancia que tienen sus palabras, sus afirmaciones, tratan de no decir nada que sea muy tajante, que permita que el mercado pueda anticiparse a lo que va a ser el Banco Central. Aunque por otro lado, obviamente tratan de hacer todo lo posible para que lo que esté haciendo el Banco Central no genere sorpresa en el mercado. Así que hay un poco de contradicción por ahí. Pero en este caso, Powell, tal vez porque justamente está, entre comillas, en campaña para ser reelecto como presidente de la Fed, fue más claro de lo que normalmente suelen ser los banqueros centrales. Dijo, por un lado, que tendríamos, o sea, concretamente dijo que la inflación ya no es transitoria, sino que va a persistir por un año más, pero de la misma manera, más tarde, en esa misma presentación que dio ante el Senado, dijo algo que es cierto, que justamente que la inflación está siendo alta por los desequilibrios que ha generado la pandemia. O sea que en realidad
o sea, por un lado dijo, deberíamos dejar de decir que es transitoria, pero por el otro lado está afirmando que es transitoria, porque está diciendo que es resultado de los desequilibrios que hay en el mundo, con motivo de que es mucho más fácil apagar la economía que volver a encenderla, y cuando se enciende otra vez la economía de un país, no se reactivan todos los sectores al mismo tiempo, a la misma intensidad. Entonces aquellos sectores que se han reactivado mucho más rápido están aumentando la demanda más rápido de lo que la oferta puede satisfacerlos, y eso está generando cuello de botella, está provocando faltante, está faltando escasez, y bueno, eso está provocando aumentos de precios y que la economía del planeta no se recupere tan rápido como se esperaba. Pero a ver, un poco fue sacado de contexto. O sea, a ver, es probable que gran parte de la volatilidad que vimos durante esta semana sea por la variante Omicron, pero también, obviamente, por los dichos de Powell ante el Senado de Estados Unidos. Aunque en realidad, a ver, lo que dijo Powell textualmente fue, decía, cito a Powell, decía, hacía muchos años que no teníamos una inflación superior al 2%, así que creo que la palabra transitoria tiene diferentes significados para diferentes personas. Para muchos tiene el sentido de algo efímero. Tendemos a usarla para significar que no dejará una marca permanente en forma de una mayor inflación. Creo que probablemente sea un buen momento para retirar esa palabra e intentar explicar claramente qué es lo que queremos decir. Bueno, ahí vemos un claro ejemplo de el idioma que hablan los presidentes de los bancos centrales, donde más o menos dicen algo, pero todo el tiempo en términos de probablemente, tal vez, qué sé yo, empiezan a hablar, digamos, no de manera demasiado clara. A ver, lo que dice Powell, cuando uno trata de sacar un poco y de encontrar la sustancia que tiene lo que dijo, fue que transitoriamente se está viendo un periodo de alta inflación por estas desorganizaciones que hay, estas descoordinaciones que han habido cuando se ha encendido nuevamente la economía mundial, se ha puesto en marcha la economía mundial, y obviamente hay sectores que se recuperaron más rápido que otros. Bueno, o sea, como resultado de todas estas descoordinaciones, lo que se ve es justamente que hay escasez de oferta de ciertos productos que aumentan, hay un aumento de la demanda de otros que hace que suban. Bueno, entonces él lo que dice es, estamos viendo desequilibrios a nivel mundial y a nivel nacional que están provocando que la inflación sea más alta de lo que esperábamos, y por lo que vemos, estos desequilibrios se van a mantener durante varios meses más, y por lo tanto estemos viendo una inflación un poco más alta durante 2022 en Estados Unidos, pero esperamos que eventualmente converja. Eso básicamente es lo que dijo Powell. O sea que lo que trató de decir es, bueno, bajemos un poco la expectativa de que la inflación va a volver al 2% rápidamente, porque dado que los desequilibrios son más grandes de lo que parecía, y dado que la economía se ha recuperado más rápido de lo que todos pensaban y se han generado estos cuellos de botellas, esta escasez de suministros, bueno, esto va a perdurar durante varios meses más, porque no es tan fácil, o sea, no es tan fácil las inversiones que se tienen que realizar, todos los procesos de fabricación. Entonces va a llevar un tiempo, que pueden ser varios meses, hasta que estos desequilibrios se corrijan, y mientras estos desequilibrios no se corrijan, vamos a ver una inflación un poco más alta. Ese sería como más o menos el resumen de lo que intentó decir Powell en su idioma particular. Y después, otra de las cosas que dijo, ya bastante más claro, fue que iba a acelerar el tapering. O sea, como sabemos, en noviembre arrancó el tapering de la Fed. O sea, la Fed está empezando a dejar de comprar tantos bonos del Tesoro de Estados Unidos como venía comprando, y en teoría para junio del año que viene debería dejar de comprar totalmente bonos al Tesoro de Estados Unidos. Entonces él dijo que, bueno, que tal vez aceleren esto un poco y el tapering termine antes. Obviamente que, como en general se tiene una idea de que el quantitative easing es estimulante de la economía, el hecho de hablar de tapering se lo traduce inmediatamente como que la Fed va a dejar de estimular la economía, y que por lo tanto el crecimiento económico de Estados Unidos se va a ver resentido, y eso obviamente va a provocar que los balances de la empresa vengan mal o vengan peor de lo esperado, y eso obviamente va a provocar que los rendimientos de las acciones durante el año que viene no sean tan buenos.
Bueno, ya lo hemos explicado en anteriores informes, o sea, eso es mirar básicamente todo al revés, porque justamente el tapering no es negativo para la economía, sino que es positivo. Las razones por las que el quantitative easing, o sea, la compra de bonos del Tesoro por parte de la Fed es sedativa del mercado, o sea, no es estimulante de la economía, tenemos que buscarlas principalmente en la curva de tasas, como ya lo hemos visto también varias veces. O sea, cuando la Fed compra bonos del Tesoro de Estados Unidos, en este caso para financiar el gran gasto que tuvo que hacer el gobierno de Trump y después el de Biden también para contrarrestar un poco los efectos negativos que estaba teniendo el COVID, lo que hace la Fed es obviamente financiar al gobierno de los Estados Unidos, y eso aumenta la demanda de bonos del Tesoro. O sea, como vemos, acá tenemos la curva de tasas. Entonces, si tenemos a la Fed haciendo quantitative easing, quiere decir que la Fed está comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos y por lo tanto está aumentando la demanda, está ejerciendo presión sobre la demanda de los bonos, y eso hace que las tasas que están rindiendo los bonos, que acá vemos acá en la línea azul, que la curva está bastante positiva, incluso se ha puesto más positiva durante las últimas semanas, vemos que si la Fed está interviniendo acá, lo que hace la Fed es aplanar la curva de tasas de los bonos, y eso le quita incentivo a los bancos para prestar. Entonces, no olvidemos, o sea, cuando queremos más o menos ver la rentabilidad que pueden estar teniendo los bancos por su principal negocio, que es justamente el de tomar depósitos a plazo fijo y agarrar ese dinero y prestarlo a sus clientes. Cuando queremos ver la rentabilidad, mirar cómo está la curva de tasas es un gran aproximador que nos da más o menos la rentabilidad bruta que pueden tener los bancos. Entonces, cuanto más empinada esté esta curva, cuanto más positiva sea la pendiente de esta curva, mejor va a ser para el sistema financiero, y son los mejores contextos donde conviene tener bancos en el portafolio, porque es el contexto que más favorece a los bancos. Porque imagínense que si un banco toma dinero prestado acá a plazo fijo, a un mes, a 3 meses, a un año, y paga esta tasa, pero luego presta a una hipoteca a 30 años o presta a una empresa a 10, a 20 años y obtiene estas tasas, imaginemos si estas tasas empiezan a subir, el margen neto de intermediación entre la tasa que cobra y la tasa que paga acá es más alto. Entonces es mayor el margen de rentabilidad que tienen los bancos. Y como vemos acá en otro de estos gráficos que ya les he mostrado anteriormente, cuando nosotros miramos los sectores de valor y los sectores en crecimiento, vemos que el sector financiero es claramente un sector de valor, pero vemos también que hay otros sectores muy importantes que son sectores tradicionalmente considerados como sectores de valor. Y como vemos acá, son sectores de las empresas que integran esos sectores, por lo general son empresas de menor calidad crediticia que dependen del financiamiento bancario, no solo para expandirse, sino además para su operatoria diaria. Entonces, si esta curva está plana con motivo de que la Fed está comprando bonos del Tesoro porque tiene que financiar al gobierno de Estados Unidos, esta curva se mantiene con una pendiente, como vemos acá, positiva, pero no tan positiva, y eso le quita incentivo a los bancos para dar crédito, y eso afecta directamente a los fundamentos de estas empresas que, bueno, tienen mayores dificultades financieras para sus operaciones, y ni qué hablar si se quieren expandir. Entonces, cuando la Fed se retira de acá, que eso sería el tapering, o sea, la Fed retirándose de esta curva, o sea, ya no interviniendo más en esta curva, lo que sucede normalmente, o por lo menos lo que ha sucedido en el tapering anterior de 2013-2014, es que esta pendiente de la curva aumenta, o sea, se pone más positiva. Entonces, si esto sucede y los bonos del Tesoro, los más largos, los de 10, 20, 30 años, empiezan a subir sus tasas, lo que vamos a ver es un mayor incentivo de los bancos a dar crédito, y eso afecta positivamente a los drivers de las empresas de todos estos sectores, porque van a tener mayor acceso al crédito, van a tener más fácil el acceso al crédito bancario, entonces van a poder financiar mejor sus operaciones a mejores tasas,
y van a poder incluso expandirse. Si quieren expandir su producción también lo van a poder hacer porque van a tener mayor financiamiento bancario disponible. Y esto es estimulante de la economía. O sea, a diferencia de lo que se cree, el QE, o sea, los quantitative easing, la Fed interviniendo, comprando activos en el mercado de bonos, es sedativo de la economía, no es estimulante de la economía. Lo que es estimulante de la economía es el tapering. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Está el otro argumento, o sea, este tipo de empresas, las empresas en crecimiento, que en general son empresas que tienen bastante cash o que tienen más acceso al mercado de capitales o que pueden emitir acciones en el mercado financiero y financiarse aumentando el capital, o sea, aumentando la cantidad de acciones. Este tipo de empresas se ven más afectadas por la suba de tasas, porque son empresas que al estar en crecimiento, la diferencia entre sus ingresos actuales y sus ingresos futuros es proporcionalmente más alta que la diferencia entre los ingresos actuales y futuros de empresas de valor como las de estos sectores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando evaluamos una empresa, lo que hacemos es un flujo de fondos descontados a una tasa de interés y, por lo tanto, como los ingresos futuros de estas empresas en crecimiento son proporcionalmente más altos en relación a las actuales que los de estas, las empresas de valor, lo que vemos, lo que se suele decir es que al aumentar estas tasas, sobre todo la tasa a 10 años, que es la que se utiliza para evaluar empresas, las valuaciones de estas empresas, las de estos sectores, se van a ver más resentidas y que por esa razón, a pesar de que el tapering puede ser bueno para las empresas financieras, para las empresas industriales, para las empresas de valor en general, va a ser negativo para las empresas en crecimiento. Pero eso también es falso, porque es tener una mirada, digamos, demasiado miope de la situación, porque lo cierto es que la tasa de interés, es verdad que si esta tasa a 10 años, que está en 1,43 en este momento, aumenta y se va arriba del 2%, es verdad que eso va a afectar negativamente las valuaciones de todas las empresas, pero más aún de las empresas de estos sectores en crecimiento, porque son justamente las empresas cuyos ingresos futuros son mucho más grandes que los de las empresas de valor. Eso es verdad, o sea, van a ser afectadas más negativamente. Pero esa mirada es bastante miope porque es uno solo de los factores. O sea, la tasa de interés es simplemente uno de los factores que intervienen en la evaluación de una empresa. Entonces, la persona que dice que el tapering va a hacer que suban las tasas de interés y que por lo tanto hay que salir de empresas tecnológicas para pasarse, por ejemplo, a empresas industriales, y el argumento que da es porque la tasa de interés va a subir y las valuaciones de las empresas tecnológicas van a caer más que las industriales, por ejemplo, y por lo tanto hay que pasarse de las tecnológicas a las industriales. A ver, tiene lógica lo que dice, o sea, cuando uno escucha esa frase, tiene lógica lo que dice, pero se está olvidando de algo, de que justamente la tasa de interés es tan solo un factor. O sea, la frase correcta debería decir, la frase completa, digamos, debería ser, si todo lo demás se mantiene constante, o sea, si los ingresos de las empresas se mantienen constantes, si los márgenes de rentabilidad, si la situación financiera de las empresas, si las ventajas competitivas se mantienen exactamente iguales que ahora, si el entorno político de Estados Unidos se mantiene exactamente igual, si el crecimiento económico de Estados Unidos se mantiene exactamente igual, etcétera, 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 entonces, con todo lo demás constante, entonces ahí sí, una suba de la tasa de interés va a provocar caídas en las cotizaciones de las empresas en crecimiento y van a ser más grandes que las empresas de valor. Pero claro, o sea, uno tiene que asumir que todo lo demás se mantiene constante, porque es verdad, cuando sube la tasa de interés, las empresas en crecimiento se ven negativamente más afectadas. Si uno hace un Excel de una evaluación de una empresa, va a ver que efectivamente se ven más afectadas. Pero claro, uno no está considerando que justamente el tapering, aunque sube la tasa de interés, aunque es verdad que provoca que suban las tasas de intereses de los bonos, también repercute favorablemente en los fundamentos de todas estas empresas y también, por supuesto, de las empresas del sector de la salud, con lo cual dinamiza la economía y acelera el crecimiento económico de Estados Unidos, como sucedió con el tapering de 2014, y obviamente que esa
aceleración económica también afecta positivamente a las empresas en crecimiento. Por lo tanto, a pesar de que le pega negativamente la suba de la tasa de interés a estas empresas, en realidad le pega a todas, pero le pega más negativamente a las de estos tres sectores, bueno, en el neto, cuando uno hace el cálculo neto, los aumentos de los ingresos, las mejoras en los márgenes de rentabilidad, el crecimiento económico de Estados Unidos, todo eso repercute en que las valuaciones deberían seguir aumentando. O sea, el efecto neto del tapering fue positivo en el año 2013-2014 y no hay ninguna razón para creer que va a ser negativo ahora. O sea, no hay ninguna razón para que uno crea que por el hecho de que va a venir el tapering hay que pasarse a empresas value, por ejemplo, hay que abandonar todas las empresas en crecimiento. O sea, en absoluto, porque el tapering va a traer efectos positivos para la economía de Estados Unidos, especialmente para las empresas value, pero también, y bastante importante, también va a ser el beneficio para las empresas en crecimiento. Así que no hay razón. O sea, si esta baja que estamos viendo esta semana es en parte porque Powell dijo que va a acelerar el tapering, deberíamos volver a tomar esto también como un falso miedo y como una potencial oportunidad de compra, ya sea a partir de la semana que viene, o si vemos que baja un poco más en el 5%, o incluso si baja un poco más en el 10%, que sería como el nivel ideal para comprar. Pero bueno, imagínense que justamente si llega a caer un 10%, si ya está asustada la gente puede estar mucho más asustada si el mercado cae más. Pero bueno, a ver, la principal conclusión que puedo sacar de esto es nuevamente que las bajas que vemos en el mercado son producto del sentimiento inversor. O sea, gente preguntándose si volverán las cuarentenas, gente preguntándose si las vacunas van a ser efectivas con la nueva variante, gente preguntándose si la Fed no debería extender el tapering como resultado de esta nueva variante. Bueno, justamente todo resultado del sentimiento inversor. Bueno, y nuevamente, o sea, ver al sentimiento inversor en este estado, para mí es sumamente positivo para los que invierten en empresas de buena calidad y que miran más a largo plazo. Porque justamente lo que me muestra el sentimiento inversor de esta semana es que estamos lejos de la euforia. Hemos visto este año episodios de euforia, por ejemplo, con las SPACs, que afortunadamente ya parece haberse terminado, ya volvió la racionalidad a ese mercado. También vimos episodios de euforia en la industria del automóvil, pero principalmente de los automóviles eléctricos. O sea, hace un par de semanas salió a cotizar a bolsa una empresa de autos eléctricos de Estados Unidos, Rivian creo que se llama, con B corta, y cuando salió a bolsa, a los 2-3 días de salir a cotizar a bolsa, tenía una capitalización de mercado más grande que Volkswagen, siendo que la empresa no tiene ingresos. O sea, una empresa de autos eléctricos de Estados Unidos salió a cotizar a bolsa, llegó a tener una capitalización de mercado más alta que la de Volkswagen en sus primeros días de cotización y no tiene ingreso. Eso es euforia. Por suerte, si vemos ahora la cotización, vamos a ver que ha caído bastante, o sea que más o menos la racionalidad ha vuelto. O sea, estamos viendo algunos episodios de euforia en las SPACs, en la industria de autos eléctricos, vimos algo en cripto, pero nuevamente son episodios temporales, esporádicos y bastante de nicho. O sea, son episodios bastante localizados en alguna industria en particular, en algún instrumento financiero en particular, pero no es algo generalizado que estamos viendo en el mercado. Lo que estamos viendo generalizado en el mercado es esto, ¿no? Esta preocupación, esta cautela, y es justamente lo que más me gusta. El mejor contexto para un mercado alcista es aquel en el que el mercado alcista continúa su curso en el medio de un contexto de dudas, de escepticismo, de incredulidad, de cómo puede ser que las acciones suban en este contexto, etcétera, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que las acciones se mueven descontando los escenarios económicos, políticos y principalmente de las ganancias que van a tener las empresas para los próximos 12 a 24 meses. Así que las acciones no están viviendo en el presente, están viviendo en lo que puede llegar a pasar dentro de los próximos 12 a 24 meses. Así que ver este escenario de sentimiento inversor negativo, cauteloso, me tranquiliza mucho. Y bueno, dado que
tanto los dichos de Powell como la variante Omicron aparentan ser nuevamente falsos miedos que no tienen la capacidad ni el tapering ni la variante Omicron de llevar a Estados Unidos a una recesión, bueno, podemos estar eventualmente ante oportunidades de compra. Esperemos a ver si baja más hasta un 5% del récord histórico, o si sigue bajando, o si llega a la media móvil de 200 ruedas, como pasó acá, pero esto parece ser una oportunidad de compra, así que bueno, esperemos poder aprovecharla. Hoy de Argentina, por supuesto, no tiene sentido que hable mucho, o sea, es básicamente... Tendría que decir lo mismo que dije la semana pasada, o sea, estamos esperando a ver qué pasa con el acuerdo con el FMI. Podría llegar a salir este mes, podrían llegar a estirarlo un mes más, 2 meses más a lo sumo. Así que bueno, veremos, eso tendría que repercutir favorablemente para el mercado, porque con un riesgo país tan alto es muy difícil el financiamiento de las empresas, es muy difícil los proyectos de inversión. Y bueno, es todo respuesta a la incertidumbre, todo respuesta a la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar durante los próximos meses. Así que el acuerdo con el FMI va a traer certidumbre seguramente, porque el FMI le va a pedir ciertas condiciones al gobierno argentino, seguramente en relación a gasto público, a tipo de cambio, a sinceramiento de precios, sinceramiento de tarifas, tal vez también con respecto a emisión monetaria del Banco Central. Entonces, por lo menos ahí habrá algunos lineamientos que el FMI le va a dejar al gobierno para que el gobierno los cumpla, para poder cerrar el acuerdo con el FMI. Así que bueno, ahí tendremos un poco de certidumbre. Debería afectar muy positivamente a las acciones y a los bonos argentinos el acuerdo, pero bueno, eso no quita que tenemos por delante una enorme incertidumbre, y que solamente tiene sentido comprar acciones argentinas si estamos dispuestos a esperar, a ser muy pacientes, porque esto puede tardar bastante en generar un poco de certidumbre, en generar un poco de optimismo. Y bueno, tenemos que tolerar esa incertidumbre, tenemos que tolerar todo lo que pueda llegar a venir, porque bueno, tenemos mucha incertidumbre por delante y tenemos que pensar no para los próximos meses, sino tal vez un año o más a futuro. O sea que la inversión en acciones argentinas tiene que tener sí o sí esos dos requisitos: pensar como mínimo un año, tal vez 2 a futuro, y ser consciente de que va a haber muchísima incertidumbre y muchísima volatilidad durante los próximos meses. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.